Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequier. Muy buenas tardes, aquí Alberto Rusco Lequier. Los saluda y les da las gracias por estar acompañándome ya hace tantos, pero tantos años, 30 prácticamente, aquí para transmitir las exquisitas e inagotables manantiales de sabiduría de la Torá, para que nos sintamos luego de este encuentro mucho más ricos que cuando lo hemos comenzado. Aquí transmitiendo el programa desde la ciudad de Buenos Aires, aquí por Radio High. Bien, hoy es un día muy especial, en realidad todos los días son absolutamente importantes, pero el día de hoy, que es el día 26 del mes de Adar 2 del año 5784, aquí te quiero recordar que el horario para prender velas de Shabbat está establecido a las 18 horas 24 minutos y el Shabbat termina mañana a las 19 horas 18 minutos. Por supuesto que estos son horarios únicamente para la ciudad de Buenos Aires. Bien, ya estamos preparados y vamos a hablar, charlar y deleitarnos en la porción de la Torá de esta semana, que precisamente se llama Shmini. Y vamos a hablar un poquito de los rasgos de la parashá y qué podemos aprender absolutamente de esto. Bueno, sabes que en aquel momento tenía que haber sido en la historia judía un día de alegría, porque los israelitas ya habían completado el Mishkan, que era el santuario. Entonces, por 7 días, Moisés había hecho preparaciones para consagrar este santuario. Ahora, cuando llega el octavo día, ¿qué puedo decir? El servicio del santuario estaba cerca de comenzar. Los sabios dicen que fue en el cielo el día más alegre desde la creación. Pero la tragedia golpeó. ¿Por qué? Porque los 2 hijos mayores de Aarón era el hermano de Moisés, los 2 hijos mayores de Aarón ofrecieron un extraño fuego que no había sido ordenado. Así está establecido exactamente en el libro de Levítico. Y el fuego del cielo, que debió de haber consumado los sacrificios, los consumió a ellos también. Entonces murieron los 2 hijos de Aarón, que eran los 2 hijos de Aarón. Entonces la alegría de Aarón se convirtió en luto. Aarón estuvo callado, porque el hombre que había sido el vocero de Moisés no podía hablar más. Hay mucho, claro, en esta porción que es muy difícil y muy duro, claro, de entender, porque esto tiene que ver con el concepto de santidad y las poderosas energías que libera, tan fuerte como un poder nuclear hoy en día. Y esto podría ser un peligro mortal si no se utiliza adecuadamente. Pero esto tiene que ver sobre enfoques de liderazgo. Veamos un poco la historia de Aarón. Recordemos, leemos cómo Moisés le dijo que empezara Aarón su rol como sacerdote, porque Moisés le dice a Aarón: acércate al altar y prepara tu sacrificio expiatorio y el sacrificio quemado, porque éste expiará tus pecados y los del pueblo. Entonces prepara el sacrificio quemado del pueblo como sacrificio expiatorio para ellos, como Dios lo ha ordenado. Pero ¿sabes que los sabios sintieron un matiz en las palabras acércate al altar? Como si Aarón estuviera de pie a una distancia del altar. Entonces ellos dijeron, inicialmente Aarón estaba avergonzado de acercarse. Entonces Moisés le dijo: no te avergüences, porque para esto fuiste elegido. ¿Y por qué está avergonzado Aarón? Pues es que hay 2 explicaciones, que las trae precisamente Nachmanides en los comentarios. La primera es que Aarón estaba simplemente abrumado. ¿Por qué? Por el miedo al acercarse a la divina presencia. Y los rabinos lo relacionan con la novia de un rey, nerviosa al entrar a la recámara marital por primera vez. Y otra explicación dice que cuando entró al altar, él un poco recordó el becerro de oro que había sido su gran pecado. Entonces, ¿cómo él, que jugó un rol clave en el terrible evento, ahora toma el rol de hacer los sacrificios de expiación de los pecados del pueblo? Esto, claro, seguramente demanda una inocencia que él ya no tenía.
Moisés tenía que recordarle que era precisamente para la expiación de los pecados que el altar había sido construido. Y el hecho que él había sido elegido por Dios para ser el sumo sacerdote, ¿qué era? Era un signo inequívoco de que él había sido perdonado, claro. Pero también hay una tercera explicación, quizás un poquitito menos espiritual. Viste que en el mundo judío siempre hay explicaciones. Hasta ahora, Aarón, en todos los aspectos, era el segundo de Moisés. Sí, él había estado a su lado ayudando a Moisés a hablar y a liderar. Pero hay una enorme diferencia, yo diría psicológica incluso, entre ser el segundo al mando o empezar a ser un líder por derecho propio. Nosotros probablemente conocemos ejemplos de personas quienes muy fácilmente sirven con una capacidad de asistencias, pero que están totalmente asustados si tienen que liderar por sí mismos. Cualquier explicación sea posiblemente verdadera y quizás todas las que yo te comento lo sean, porque Aarón estaba reticente de tomar su nuevo rol. Entonces, ¿qué tiene que hacer Moisés? Tiene que darle confianza y le dice, para esto fuiste elegido. Y la otra historia es trágica, que la que estoy comentando, que de los dos hijos de Aarón, que eran Nadab y Abiú, de quienes se dicen, ofrecieron un extraño fuego que no había sido ordenado. Pues es que los sabios ofrecen muchas lecturas acerca de esto, y todas están basadas sobre una lectura cercana a los muchos lugares en los cuales la Torá refiere su muerte. Algunos dicen que habían bebido alcohol, otros dicen que fueron arrogantes y se sostenían a sí mismos por encima de la comunidad. Y esta fue la razón por la que ellos nunca se casaron. Pero algunos dicen que ellos eran culpables de dar la regla halágica sobre el uso del fuego hecho por hombres, y en lugar de preguntarle a su maestro Moisés si era permitido. Y otros dicen que ellos estaban inquietos por la presencia de Moisés y Aarón, y dijeron, ¿cuándo morirán estos viejos y podremos liderar a la congregación? Pero sin embargo, de este episodio surge claramente que ellos, Nadab y Abiú, estaban demasiado ansiosos para ejercitar el liderazgo. Y en consecuencia, esta ansia los llevó por un entusiasmo para jugar una parte en la inauguración, y todo ese entusiasmo, esa fuerza sin control, los hizo hacer algo que no habían sido ordenados para hacer. Porque después de todo, ¿acaso Moisés no había hecho algo enteramente por iniciativa propia? A saber, romper las tablas cuando bajó de la montaña y vio el becerro de oro. Entonces, si él, Moisés, podía actuar de manera espontánea, ¿por qué ellos, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, por qué ellos no podrían? Bueno, claro que hay explicaciones. Ellos olvidaron la diferencia entre un sacerdote y un profeta. Un profeta vive y actúa en tiempo, en este momento que no es como cualquier otro, pero un sacerdote actúa y vive en la eternidad y tiene que seguir un conjunto de reglas que nunca cambian. Todo sobre lo sagrado, el reino del sacerdote, está precisamente guionado de antemano. Sí, hay un guión de antemano. Lo sagrado es el lugar donde el Creador, y no el hombre, el Creador es el que decide. Entonces, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, fallaron completamente en entender que hay diferentes tipos de liderazgo y que no son intercambiables. Lo que es apropiado para uno puede ser totalmente inapropiado para otro. Un juez, por ejemplo, no es un político. Un rey no es un primer ministro. Un líder religioso no es una celebridad buscando popularidad, porque confundir estos roles te hace fracasar, y no solamente fracasar, vas a dañar el trabajo o el oficio por el cual fuiste elegido. Entonces, el real contraste aquí es la diferencia entre Aarón y sus dos hijos. Ellos son, pareciera, opuestos. Aarón era prudente sobremanera y tenía incluso que ser persuadido por Moisés, su hermano, incluso para empezar. Pero Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, no eran suficientemente prudentes. Tan entusiasmados estaban que ellos pusieron su propia
yo diría su propia figura o estampa sobre el rol del sacerdocio, esto hizo que la impetuosidad que ellos mostraron fuera su propia caída. השם ישמור לך מכל
Bueno, continuando con estas enseñanzas, te repito que hay diferentes tipos de liderazgo. Y porque lo que es apropiado para un tipo de liderazgo no necesariamente es adecuado para otro tipo de liderazgo. Entonces, continuando con el relato de Nadab y Abiú y Aarón, estoy hablando de retos que un líder debe sobrepasar. Hay un primer reto que cuando vos sos ungido como líder, es un poco el miedo o la reluctancia a liderar. Entonces uno se pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué debo yo involucrarme? ¿Por qué debo yo tomar la responsabilidad y todo lo que viene con ella? ¿Qué es lo que viene con la responsabilidad? Y el estrés, el trabajo duro y las críticas que los líderes siempre tienen que enfrentar. Además de que hay otras personas más calificadas y más adecuadas que yo. Incluso los más grandes fueron un poco reacios a liderar. Por ejemplo, Moisés en la zarza ardiente encontró razón tras razón para demostrar que él no era el hombre adecuado para el trabajo. Incluso Isaías y Jeremías, ambos se sintieron inadecuados. Cuando le tocó liderar a Jonás, Jonás huyó. El reto es realmente intimidante. Pero cuando sentís que sos llamado a una tarea, si vos sabés que la misión es necesaria, si la misión es importante, entonces no hay nada que puedas hacer sino decir, aquí estoy. La verdad que tenés que sentir el miedo y a pesar de sentir el miedo, tenés que hacerlo de todas maneras. Claro, el otro reto es lo opuesto. Hay algunas personas que simplemente se ven como líderes a sí mismos. Ellos están convencidos que pueden hacerlo mejor. Yo recuerdo el famoso dicho del primer presidente de Israel, que era Chaim Weizmann, que dijo que él era la cabeza de una nación con 1 millón de presidentes. Él era la cabeza de una nación con 1 millón de presidentes. Claro, desde una distancia esto parece fácil. ¿Acaso no es obvio que un líder tiene que hacer una tarea y no la otra? Claro, viste que cuando alguien conduce un coche, viste, en el asiento de atrás hay un montón de pasajeros que dicen que saben más que el que está conduciendo el coche. Entonces, pero si vos ponés a conducir el coche a un pasajero inadecuado, puede hacer un gran daño. Así que yo recuerdo también que John Kennedy dijo que el peor shock que él había tenido sobre haber sido elegido presidente fue que cuando llegamos a la Casa Blanca descubrimos que las cosas estaban tan mal como dijimos que estaban. Porque la verdad que nada te prepara para las presiones de liderazgo cuando las apuestas son altas, claro. Hay líderes con exceso de entusiasmo, hay líderes con exceso de confianza. Pero tanto el exceso de entusiasmo y el exceso de confianza pueden dañar. Antes de convertirse en líderes, entendieron eventos a través de su propia perspectiva. Lo que ellos no entendieron es que el liderazgo involucra relacionarse con muchas perspectivas, muchos grupos de interés y muchos puntos de vista. Esto, claro, no quiere decir que tenés que tratar de satisfacer a todos, porque esto es una tarea imposible, pero por lo menos tratar de entender. Aquellos que lo hacen solamente, que lo hacen terminar, aquellos que lo hacen para satisfacer a todos, terminan por no satisfacer a ninguno. Pero lo que sí tenés que hacer es consultar, sí lo que tenés que hacer es persuadir. A veces hay que honrar las tradiciones de una institución en particular. Tenés que saber exactamente cuándo comportarse y comportarte como tus antepasados lo hicieron y cuándo no hacerlo. Este es el llamado a un juicio considerado. No hay que tener un entusiasmo salvaje en el calor del momento. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, fueron seguramente grandes personas. El problema fue que ellos creyeron que eran grandes personas. Ellos no fueron como su padre. Aarón, que era el padre, tenía que ser persuadido para que se acercara al altar por su sentimiento de poco apropiado. De lo que carecían Nadab y Abiú era un sentido de su propio estado de inadecuados.
Para hacer cualquier cosa grande, tenemos que estar alerta de estas dos tentaciones. ¿Cuáles son? Una es el miedo a la grandeza. Y uno se pregunta, ¿quién soy? Y la otra es estar convencido de nuestra grandeza. Y te hace preguntar, ¿quiénes son ellos? Yo lo puedo hacer mejor. ¿Podemos hacer grandes cosas? Sí. Primero, la tarea importa más que la persona. Segundo, si estamos dispuestos a hacerlo mejor sin creernos superiores a otros. Y tercero, si estamos dispuestos a tomar consejo, cosa que ni Nadab ni Abiú hicieron, y por eso fracasaron. Porque las personas no se convierten en líderes solo porque sean grandiosos. Se convierten en líderes porque están dispuestos a servir como líderes. No importa que nos creamos a nosotros mismos como inadecuados, porque así lo hizo incluso Moisés, así lo hizo Aarón. Lo que importa es la voluntad. Porque cuando el reto te llame, hay que decir, aquí estoy. אני רוצה ללכת, שתיפתח הדרך, לא לדעת מה יהיה מחר. אני רוצה אמת, כן, גם אם היא תכאב באמת, גם אם לא אבין אותה אולי. אני רוצה מילים להיות קרוב לאלוהים, שיסתכל מכל האנשים דווקא עליי. אני רוצה דמעות, לתת ללב להשתתות, שלא ירים ידיים ויקפא. אני רוצה לשיר, לצרוח ברחובות העיר, לכתוב לך שיר אחד שתחשבי שהוא מושלם. אני רוצה לשמוח, לצחוק בכל הכוח, לאהוב אותך עד הסוף, עד שיכאב. עד שיכאב. אני רוצה צבעים אדומים מטושטשים, שלא אכין שהעולם נחשב. אני רוצה לגדול, להאמין שטוב לי פה, שכך אדם צומח משום מה. אני רוצה לבחור, לחזור לרגע לאתמול, שתסתכלי עליי נקי כמו בהתחלה. אני רוצה לחיות, לא להחזיק יותר כוחות, לדעת שהכל יחלוף גם כך. אני רוצה לשיר, לצרוח ברחובות העיר, לכתוב לך שיר אחד שתחשבי שהוא מושלם. אני רוצה לשמוח, לצחוק בכל הכוח, לאהוב אותך עד הסוף, עד שיכאב. עד שיכאב. לשיר, לצרוח ברחובות העיר, לכתוב לך שיר אחד שתחשבי שהוא מושלם. אני רוצה לשמוח, לצחוק בכל הכוח, לאהוב אותך עד הסוף, עד שיכאב. Fíjate las lecciones que estamos sacando respecto del liderazgo, entusiasmo, debilidades, fortalezas y a veces cómo podemos hacer para transformar, y a veces lo tenemos que hacer, transformar una debilidad en una fortaleza. Por eso quiero insistir sobre estos temas del liderazgo. Y uno se pregunta, ¿alguna vez te sentiste inadecuado para la tarea que te asignaron? ¿Te sentiste débil o inadecuado para un trabajo que te asignaron?
A veces pensás que la gente sobreestima tus habilidades. ¿Tuviste momentos en los cuales te sentiste como un simulador y que en alguna instancia van a descubrir que sos la persona débil, imperfecta, falible que en tu corazón sabés que sos? Pero precisamente Rashi, comentando la parashá de esta semana, dice que no tenés que preocuparte. Bueno, esta es la situación. El Mishkan, el santuario, finalmente quedó terminado. Durante 7 días, Moshe consagró a Aarón y sus hijos como sacerdotes. Y llegó el momento de comenzar su servicio. Claro, Moshe le dio instrucciones. Y luego le dice las palabras adecuadas a Aarón, que se acerque al altar, que brinde la ofrenda por el pecado, y la ofrenda va a ser quemada para expiar para ti y para el pueblo, para hacer la ofrenda de sacrificio tal cual lo ordenó el Señor. Claro, insisto, los sabios quedaron perplejos cuando dice ven cerca. Parece que Aarón hasta ese momento se había mantenido a distancia del altar. Y precisamente Rashi ofrece una explicación. Aarón estaba avergonzado y temeroso de aproximarse. Y claro, insisto, Moisés le dice, no tenés que asustarte. ¿Por qué? Porque precisamente para este rol fuiste elegido. Vos sabés que este síndrome de este temor tiene un nombre que fue incluso acuñado por 2 psicólogas, creo, que lo llamaron el síndrome del impostor. El síndrome del impostor, que son las personas que lo sufren y que sienten que no merecen el éxito que lograron. Lo atribuyen no a su propio esfuerzo, a su propia capacidad, sino que se lo atribuyen a la suerte, a los tiempos, o al hecho que han logrado engañar a los demás, haciéndoles creer que son mejores de lo que verdaderamente son. Parece que esto está muy difundido entre los más exitosos. Porque vos sabés que una investigación que demostró que más o menos el 40% de las personas exitosas no creen que merecen los logros obtenidos. Y algunas personas dicen que incluso hasta el 70% piensa de esta manera. Pero Rashi nos está diciendo algo más profundo. Aarón no era una persona que simplemente carecía de confianza en sí mismo. Había algo específico que tendría en mente el día que fue nombrado sumo sacerdote. Porque Aarón había quedado a cargo del pueblo cuando Moshe subió a la montaña para recibir la Torá. Y ahí fue que ocurrió el pecado del becerro de oro. Claro, cuando uno lee esta narrativa, es difícil no concluir que fue la debilidad de Aarón la que permitió que ello ocurriera, porque fue él, quien sugirió al pueblo que entregue sus ornamentaciones de oro, él, el que lo transformó en un becerro, y él, el que construyó el altar para el ídolo. Y claro, cuando Moshe vio el becerro de oro, enfrentó a Aarón diciendo, ¿qué te ha hecho este pueblo para que le hayas traído este gran pecado? Y él le contestó de una manera evasiva, bueno, ellos me dieron el oro, yo lo tiré al fuego y de ahí salió este becerro. Se trata de un hombre que estaba profundamente incómodo por su rol en uno de los episodios, yo diría, más desastrosos de la Torá. Y ahora, después de ese episodio desastroso, ahora es llamado para expiar, y no solamente para expiar a sí mismo, sino a todo el pueblo. Claro, uno se pregunta, ¿no es una hipocresía? ¿Acaso no fue él un pecador? ¿Cómo podría pararse frente al Creador y al pueblo y asumir el rol del más santo de los hombres? Claro, tenía razón en sentirse como un impostor y estar avergonzado y temeroso de aproximarse al altar. Moshe, sin embargo, no solo le dijo algo para levantarle el ánimo, le dijo algo fundamental, yo diría transformador, y lo repito. ¿Qué le dijo? Fue para esto que fuiste elegido. La tarea del sumo sacerdote es la de expiar los pecados del pueblo. Era este su rol en Yom Kippur. Confesar sus males y falencias, luego los de su casa y por último los del pueblo en su totalidad, porque su responsabilidad era la de rogar por el perdón. Ese dio a entender
Moshe. Ese es el motivo por el cual fuiste elegido. Sabés lo que significa el pecado, sabés lo que es sentir culpa, y tú, que conoces el pecado, tú que conoces la culpa, tú más que nadie comprende la necesidad del arrepentimiento y la expiación, porque sentiste el grito de tu alma para ser purificado, para ser limpiado y depurado de la mancha de la transgresión. Lo que piensas que es tu principal debilidad se va a transformar en el lugar del sacerdote, un puesto que estás por asumir, se va a transformar esta debilidad en tu mayor fortaleza. ¿Cómo sabía esto Moshe? ¿Sabes por qué? Porque él mismo había experimentado algo similar. Cuando Dios le dijo que confronte al faraón y conduzca a los israelitas hacia la libertad, él repitió insistentemente que no podía hacerlo. Releamos un poquitito la respuesta al llamado de Dios para conducir a los israelitas hacia afuera de Egipto, y parece que vinieran de una persona muy convencida de sus limitaciones. Moisés también pregunta: ¿quién soy yo? Ellos no me van a creer. Y sobre todo Moisés repite insistentemente que él no podía hablar en público, algo que es absolutamente imprescindible para un líder, porque Moisés no era un orador, no poseía la voz de mando, incluso era tartamudo. Entonces Moshe le dijo al Señor: por favor, Señor, mi Señor, yo no soy hombre de palabras, no desde ayer, no desde antes de ayer, y no desde que tú le has hablado a tu sirviente. Yo soy lento de palabra y de lengua. Moshe le dijo al Señor: mira, los israelitas no me escuchan, ¿cómo es que me va a escuchar el faraón? Además, ¿qué puedo hacer? Porque Moshe, como te digo, tenía un trastorno del habla. Y por eso para él esto significaba una descalificación importante, porque era el vocero de la palabra divina. Pero lo que él no alcanzó a comprender es que ese fue precisamente el motivo por el cual fue elegido por Dios. Porque cuando Moshe habló las palabras de Dios, el pueblo supo que no estaba hablando las palabras de su propia voz. Alguien estaba hablando a través de él. Y este parece ser el caso de Isaías y Jeremías. Ambos tenían dudas de su habilidad para hablar y, sin embargo, se transformaron en dos de los profetas más elocuentes. Veamos, en términos generales, las personas que maravillan a las masas con su oratoria no son profetas. Frecuentemente se convierten, o son, dictadores y tiranos. Utilizan el poder de la palabra para adquirir formas más peligrosas de poder. Dios no elige a las personas que hablan con voz propia para decirle al público lo que quiere escuchar. Elige a las personas que están plenamente conscientes de sus limitaciones, que balbucean literalmente o metafóricamente, que hablan no porque lo quieren hacer, sino porque deben, y que le dicen a la gente lo que no quieren oír, pero que deben escuchar si quieren salvarse de una catástrofe. Lo que Moshe consideró que era una de sus mayores debilidades fue en realidad una de sus mayores fortalezas. לבד עצוב בתוך ביתי, כי את עזבת עינך איתי, כל כך קשה לי בלעדייך. כל השירים האפורים עכשיו אליי כה מדברים, כאילו נכתבו עלייך. האהבה זורמת לי בדם, כמו שמש לשמיים, שנינו לעולם. כמו שיכור בלילות אחרייך, מסתובב ברחובות וכואב כל כך. הולך כבר לא שמעתי, עם חברים הלכתי, אל ביתך רוצה עכשיו לחזור. כמו רוח ים נסחפתי, אלייך רק ביקשתי, מאז לכתך קבע אור. אור דולק בחלונך, בספסל אל מול ביתך, יושב שעות ומחכה לך. הזיכרונות בתוך ראשי, הבית בו היית שלי, עכשיו אני בכלל
לשמיים שנינו לעולם כמו שיכור בלילות אחרייך מסתובב ברחובות וכואב כל כך קולך כבר לא שמעתי עם חברים הלכתי אל ביתך רוצה עכשיו לחזור כמו רוח ים נסחפתי אלייך רק ביקשתי מאז לכתך קבע אור כמו שיכור ברחובות אחרייך מסתובב ברחובות וכואב כל כך קולך כבר לא שמעתי עם חברים הלכתי אל ביתך רוצה עכשיו לחזור כמו שיכור ברחובות אחרייך מסתובב ברחובות וכואב כל כך קולך כבר לא שמעתי עם חברים הלכתי אל ביתך רוצה עכשיו לחזור כמו רוח ים נסחפתי אלייך רק ביקשתי מאז לכתך קבע אור מאז לכתך קבע אור Bien, qué importante todo esto que estamos viendo, ¿no? Y cómo hay más de una manera de ver la situación, cómo una debilidad en realidad se transforma en una fortaleza. Entonces, el punto en cuestión de lo que estoy hablando no es simplemente una aceptación de la debilidad. Estás bien, estoy bien. El judaísmo no se trata de eso. ¿Sabes de qué trata el judaísmo? Acerca del tema. ¿Y cuál es el tema? La lucha. Moshe y Aarón, cada uno, claro, a su manera, debieron luchar consigo mismos. Moshe no era un líder natural. Aarón no era un sacerdote natural. Moshe debía aceptar que una de sus calificaciones más importantes era lo que actualmente llamaríamos su baja autoestima. Pero claro, que viéndolo bajo una perspectiva totalmente distinta, la Torá llama humildad. Aarón tuvo que comprender que su propia experiencia de pecado y fracaso lo llevó a ser la elección ideal para convertirse en el representante de un pueblo consciente de su propio pecado y fracaso. Los sentimientos de falta de adecuación, o sea, el síndrome del impostor, pueden ser a veces una buena o a veces una mala noticia, dependiendo, claro, de lo que uno haga con ellas. Te puede llevar a la depresión y desesperación, o te inducen a trabajar sobre tus debilidades y transformarlas en fortaleza. Y vos sabés que la clave, según Rashi en la porción de la Torá de esta semana, es el rol que jugó Moshe en esta instancia crítica de la vida de Aarón. Porque Moisés tenía fe en Aarón, aun cuando Aarón no tenía fe en sí mismo. Y ese es el rol que le correspondió a Dios en más de una ocasión en la vida de Moshe. Y ese es el rol que asume el Creador en todas nuestras vidas, si estamos abiertos a Él. Frecuentemente yo podría decir que el misterio en el corazón del judaísmo a veces no es nuestra fe en Dios, sino la fe de Dios dentro de nosotros. Porque esta es entonces la idea transformadora de nuestras vidas. Porque lo que consideramos nuestra principal debilidad puede transformarse si luchamos con ella y luchamos en nuestra mayor fortaleza. Pensemos en aquellos que sufrieron una tragedia y luego dedicaron sus vidas a aliviar el sufrimiento de otros. Pensemos en los que, conscientes de sus falencias, utilizan esa conciencia para ayudar a otros a superar esta sensación de fracaso. Lo que hace la Torá sea tan especial en su total candidez, diría yo, con respecto a la humanidad, es esto. Porque sus héroes, Moshe, Aarón, Isaías, Jeremías, todos, pero todos pasaron por épocas en las cuales se sintieron fracasados, se sintieron impostores.
Tuvieron, claro, también sus momentos de profunda desesperación, pero siguieron adelante, se negaron a ser derrotados, sabían que la sensación de no ser adecuados nos trae más cerca del Creador, tal como lo expresó el rey David cuando escribió: mi sacrificio, lo que traigo como ofrenda para ti, oh Dios, mi sacrificio es un espíritu quebrado, un corazón compungido, que tú, Dios, no despreciarás. Está escrito en el Salmo del rey David 51. Es mucho mejor creer que uno es imperfecto que creer lo contrario. Porque el Creador nos ama y cree en nosotros a pesar de, y a veces debido a nuestras imperfecciones, porque nuestras debilidades son las que nos hacen que seamos humanos. Y luchar contra las debilidades nos fortalece. אמרת לי שאת עוד אוהבת, ארזת מזוודה. אמרת את חייבת ללכת, ילדה אבודה. חכי תני לי רק להגיד לך מילה, אני מתחנן והיא בשלה, אני כבר לא שלה. אני יושב בלילות וחושב מה איתה, אולי לבדה או חולקת מיטה, אהבה שהייתה איך נגמרה. את זוכרת ביחד היינו שלמים, אז למה הרסת חלום של שנים? תמיד את תהיי אהבה ראשונה. אמרת לי היום את עוברת רק לכמה דקות, לקחת לך תמונה למזכרת, נשארת לי דמעות. חכי תני לי רק להגיד לך מילה, אני מתחנן פה והיא בשלה, אני כבר לא שלה. אני יושב בלילות וחושב מה איתה, אולי לבדה או חולקת מיטה, אהבה שהייתה איך נגמרה. את זוכרת ביחד היינו שלמים, אז למה הרסת חלום של שנים? תמיד את תהיי אהבה ראשונה. רק להגיד לך מילה, אני מתחנן פה והיא בשלה, אני כבר לא שלה. אני יושב בלילות וחושב מה איתה, אולי לבדה או חולקת מיטה, אהבה שהייתה איך נגמרה. את זוכרת ביחד היינו שלמים, אז למה הרסת חלום של שנים? תמיד את תהיי אהבה ראשונה, תמיד את תהיי אהבה ראשונה. Vemos que estamos hablando de dificultades, debilidades, fortalezas, entusiasmos y también duelo, la muerte de los dos hijos de Aarón. Entonces, pero hay una valentía que tenemos que encontrar
que nos hace trascender. Por ejemplo, el coraje de Aarón, que tiene la fortaleza de hacer su duelo, y el coraje de Moshe, que tiene la fortaleza de seguir adelante pese a su dolor. Entonces vemos que acá están haciendo una configuración emocional que indudablemente caracterizó al pueblo judío en los siglos posteriores. El judío es un pueblo que ha tenido una cuota adicional de sufrimiento. Como Aarón, no perdió su humanidad, no permitió que su sentido del dolor disminuya, agonice y pierda sensibilidad, pero tampoco perdió la capacidad de seguir adelante, de continuar, de tener esperanza. Así como Moshe nunca perdió su fe en el Creador. Pero como Aarón nunca permitió que la fe anestesie sus sentimientos, su vulnerabilidad humana. Y esto vemos que es lo que ocurrió con el pueblo judío después del Holocausto. No hubo ni hay palabras para silenciar el dolor o detener las lágrimas. Podemos decir, claro, como le dijo Moshe a Aarón, que las víctimas eran inocentes, santas, que murieron santificando el nombre de Dios. Seguramente es cierto, pero sin embargo Aarón permaneció en silencio. Cuando sucedieron todos los consuelos y explicaciones, el dolor permanece sin alivio. No seríamos humanos si fuera de otra forma. Este es el mensaje, por ejemplo, del libro de Job. Los que quisieron consolarlo tenían una intención piadosa, pero Dios prefirió el dolor de Job a la justificación de la tragedia. Pero, como Moshe, el pueblo judío encontró la fuerza para continuar, para reafirmar la esperanza frente a la desesperación, la vida frente a la muerte. Porque, a pesar de encontrarse con el ángel de la muerte, ¿cuántas veces el pueblo judío, al establecer el Estado de Israel, enunció la afirmación singular más poderosa de los últimos, yo diría, 2000 años? Am Israel Hay, el pueblo judío vive. Moshe y Aarón eran como los dos hemisferios del cerebro judío. Por un lado, la emoción humana, y por el otro lado, la fe en Dios, el pacto y el futuro. Sin el futuro podríamos haber perdido la esperanza, pero sin el primero habríamos perdido nuestra humanidad. Claro que no es fácil mantener este equilibrio, esta tensión, pero es esencial. La fe no nos vuelve invulnerables a la tragedia, pero nos da la fortaleza para penar y luego, a pesar de todo, seguir adelante. Porque después del Holocausto, el pueblo judío, un pueblo saqueado, devastado, regresó a la tierra de Israel y construyó allí uno de los estados más fuertes del mundo moderno. En las tierras salvajes construyeron granjas, plantaron árboles, y en lugar de los estados totalitarios de los cuales muchos de ellos provenían, le dieron lugar a la democracia. De una población pequeña se creó un ejército de un coraje invencible. En lugar de una Jerusalén de duelo y en ruinas, ellos crearon una Jerusalén construida como una ciudad que está unida en forma muy cercana. Ellos hicieron que el idioma hebreo, el idioma de la Biblia, viva una vez más. Construyeron escuelas de estudios, ciudadelas de educación judía, haciendo que en las calles de Jerusalén resuene una vez más el eco de antiguas enseñanzas. En pocas palabras, provocaron la resurrección colectiva del pueblo judío de las sombras de la muerte a la tierra de la vida. Entonces, nuestra esperanza nunca está destruida. Claro, hay preguntas que siguen sin respuesta. Una vez también pregunta, ¿cuál es la respuesta al Holocausto? Y algunos dicen, y yo coincido, cásense y tengan hijos. Traigan una nueva vida judía al mundo, construyan escuelas, creen comunidades, tengan fe en Dios que tuvo fe en el hombre y asegúrense que su voz se escuche donde sea que anide o amenace el mal. Persigan la justicia, defiendan al indefenso, tengan coraje para ser diferente y luchen por la dignidad de la diferencia. Reconozcan la imagen del Creador en los otros y derroten el odio con amor. 2 veces al año, en Yom HaShoah, el día del exterminio, y el 9 de Av, días trágicos, siéntense en duelo por aquellos que murieron y recuérdenlos en sus plegarias, pero por sobre todas las cosas, continúen viviendo como judíos. Cuando yo veo una escuela o una pareja bajo el dosel nupcial, o veo padres o una familia en una mesa de Shabbat que bendicen a sus hijos,
A veces brotan lágrimas, pero de felicidad, de sobrecogimiento frente a este pueblo que se enfrentó ¿cuántas veces? Cara a cara con el ángel de la muerte y se negó a darle la victoria final. El pueblo judío vive y sigue dando testimonio del Dios viviente. Am Israel Hay. Bueno, muchísimas gracias por compartir conmigo este programa del día de hoy. Les deseo lo mejor en el lugar en el cual se encuentran. Benditos sean todos ustedes. Shabbat Shalom. דברים פשוטים וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות. ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. לראות, אך לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר. למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, היה חזק חבר, היה חזק. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך
תתלבש